¿Te gustaría aprender a cambiar el fondo de tus fotografías y pasar de fotos como esta a fotos como esta? En tan solo un par de clics de manera muy sencilla y con resultados muy naturales. ¿Te gustaría aprender? ¿Sí? Pues vente conmigo. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Sergio González, por ahí os dejo mi Instagram por si queréis seguirme. Y hoy tenemos un tutorial que me habéis pedido varios en los comentarios de los vídeos, que cómo hago para cambiar el fondo de las fotografías. Muy bien, hoy lo voy a explicar paso a paso, os voy a dar unos truquitos para que aprendáis a mejorar vuestras selecciones y para crear fondos naturales y que queden de manera realista. Vamos al ordenador, vamos a Photoshop y os enseño cómo hacerlo. Bueno, ya estamos aquí en Photoshop y vamos a utilizar la fotografía que utilizamos siempre en todos los retoques de retrato, y os voy a enseñar cómo hago para sustituir este fondo que, como veis, tiene algunas arrugas. Tenemos aquí también el foco, el flash, y queda un poquito mal. Os voy a enseñar cómo podemos sustituirlo. En primer lugar, lo que necesitamos es una selección precisa del sujeto. Para ello vamos a pulsar la tecla W o vamos a venir aquí a la herramienta de selección de objetos o herramienta varita mágica, la que queráis, y vamos a clicar aquí arriba en seleccionar sujeto. Photoshop analizará nuestra imagen y seleccionará automáticamente el sujeto. Como veis, ha hecho una selección muy buena, pero esta selección la vamos a mejorar un poquito, la vamos a hacer un poquito más precisa, y para ello vamos a hacer clic aquí arriba en seleccionar y aplicar máscara. Se nos abrirá esta ventana de aquí. Con esta ventana podemos modificar nuestra selección. Aquí arriba tenemos, por ejemplo, la herramienta lazo, si queremos añadir algo nuevo. Tenemos la herramienta de perfeccionar los bordes, que es útil, por ejemplo, si queremos perfeccionar un poquito el borde de nuestro sujeto. Y luego también tenemos la herramienta pincel, con la que podemos pintar donde nosotros queramos. Podemos coger y podemos seleccionar también el modo de visualización que queramos, con papel cebolla, con superponer, negro, blanco. Podemos ver esta que viene muy bien para ver la máscara, la selección. Fijaros aquí que tenemos una selección muy precisa, y tenemos también para seleccionar en capas, donde veremos la capa inferior, que en este caso, como no tenemos ninguna, aparecerá transparente. Vamos a poner, por ejemplo, superponer, y vamos a intentar mejorar un poco la selección del pelo. ¿Cómo podremos hacerlo? ¿Cómo podemos hacerlo? Si tenéis una versión de Photoshop anterior a la 2021, tendréis que hacerlo con la herramienta de perfeccionar los bordes. Podéis ir clicando, perfeccionando los bordes, pintando en los bordes del sujeto, en los bordes del pelo, y esto nos hará mejorar nuestra selección. Si tenéis, como por ejemplo tengo yo, la última versión disponible de Photoshop, la versión 2021, os aparecerá aquí arriba esto que pone aquí perfeccionar cabello. Si hacemos clic en perfeccionar cabello, Photoshop automáticamente analiza nuestra fotografía y mejora los bordes del cabello. En este caso también, si os fijáis, se nos ha metido un poquito en el pelo. Vamos a venir a blanco y negro. Si os fijáis, aquí tenemos un poquito de negro por dentro en el cabello. Lo podemos solucionar de una manera muy fácil. Venimos a la herramienta pincel pulsando la tecla B, o veniendo aquí a la herramienta pincel, y cogemos y vamos a ir pintando todas estas zonas que veis que tiene un poquito de negro. Vamos a ir pintándolas en blanco. Aquí esto ya depende de la precisión que queráis tener vosotros, del detalle que queráis tener. Ir poquito a poco pintando hasta dónde queréis ir a los bordes. Fijaros, en las orejas también se ha metido un poquito. Podemos ir pintando por aquí con cuidadito. Vamos pintando, vamos dejándolo todo lo más blanco posible, que quede lo más preciso posible. Aquí, si os fijáis, igual tenemos que ir pintando todas estas zonas del cabello, que se nos ha metido ahí un poquito la máscara. Vamos poco a poco, vamos pintando. Como digo, depende de la dedicación que le queráis hacer, el tiempo que le queráis dedicar. Si os fijáis, aquí podemos irnos casi hasta el borde con cuidadito. Y con esto yo creo que ya tenemos una selección bastante buena. Fijaros, tenemos todos los pelos, fijaros qué precisión. Vamos a cambiar el modo de visualización, vamos a poner por ejemplo el modo superponer, y también, si queremos, podemos trabajar un poquito más la máscara utilizando
todas las herramientas que tenemos aquí. Si tenéis Photoshop 2021, como es mi caso, os aparecerá el modo perfeccionar, que este modo os permitirá modificar la máscara, la selección, dependiendo del color o del objeto. Si tenéis un color que contrasta claramente con el sujeto, por ejemplo, en este caso tenemos un fondo blanco con un sujeto con una sudadera azul, que los colores contrastan bastante, la selección según el color va a funcionar mejor. Pero si por ejemplo tuviéramos un fondo del mismo color que un sujeto, por ejemplo un perro negro entre las hojas, en el campo, en tierra, que es de un color marrón parecido, nos va a funcionar mejor la selección según el objeto. En mi caso, como os digo, el contraste que hay bastante claro con los colores del fondo, queda mejor la selección según el color. También podemos modificar el radio, para que modifique un poquito la precisión de la selección. Podemos hacer también un perfeccionamiento, suavizando un poquito la máscara, aplicándola un poquito más contraste para que sea un poquito más dura. Podemos desplazar el borde hacia afuera, el borde hacia adentro, como nosotros queramos. Y luego finalmente tenemos la descontaminación de colores, que esto es útil si por ejemplo tenéis algún fondo verde, un fondo de un color bastante marcado, que si os fijáis muchas veces ese color se queda como en el pelo y la selección se queda ese bordecito verde del fondo del croma verde, que no queda del todo bien. Para eso está la opción de descontaminar colores, que si hacéis clic va a eliminar esos colores del fondo que quedan en los bordes del sujeto. Siempre podéis regular la intensidad, por ejemplo aquí si os fijáis en el 100% nos ha empastado un poquito el cabello. Siempre podemos bajar la selección, dejarla en torno pues al 20-30%, fijaros, si nos ponemos al 30%, fijaros cómo se nos elimina un poquito. Vamos a poner por ejemplo otro fondo que se vea mejor. Si os fijáis, si vais al borde, si os fijáis, elimina un poquito ese tono blanquecino que tenía el pelo de nuestro fondo blanco. Si os fijáis, se nota un poquito. Vamos a bajarlo un poquito porque en este caso tampoco nos hace mucho. Yo creo que ahí queda bastante bien. Y con esto ya tenemos nuestra máscara completamente perfecta. Fijaros qué máscara tan precisa tenemos. Ahora lo único que tenemos que seleccionar es cómo queremos que esta máscara aparezca en Photoshop, como una nueva capa, con máscara de capa, con nuevo documento con máscara de capa. En este caso voy a seleccionar nueva capa con máscara de capa para que se nos cree una capa aparte con la que podamos seguir trabajando. Hacemos clic en OK y ya tenemos, fijaros, a nuestro sujeto perfectamente enmascarado, dejando nuestro fondo completamente vacío. Ahora es el momento de trabajar en el fondo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger y vamos a venir a la herramienta de cuentagotas, pulsando la tecla I, o venimos aquí, herramienta cuentagotas. Y yo esto lo que suelo hacer siempre es seleccionar un color del propio fondo y utilizar ese color para crear un fondo completamente liso. Vamos a hacer clic en una zona de nuestro fondo que nos parezca bien, siempre utilizar un promedio de 3×3, de 5×5, de 11×11, para que no tome el valor exacto de un píxel, porque puede que ese píxel tenga ruido, que ese píxel sea erróneo. Siempre es mejor trabajar en un promedio para tener un color, una medida más correcta y que no tenga ningún tipo de error. Vamos a utilizar un promedio de 5% de 5×5 y vamos a seleccionar, por ejemplo, esta zona de aquí. Hacemos clic y si os fijáis se nos ha metido aquí este color. Es un color casi blanco con un tono ligeramente azulado, ligeramente grisáceo. Vamos a venir, vamos a hacer clic aquí y vamos a crear un color uniforme. Este color uniforme hay que crearlo entre el fondo copia o la selección de nuestro sujeto y el fondo original, para que se sitúe nuestro sujeto por delante del fondo. Si os fijáis, como he seleccionado con cuentagotas el color, este color ya automáticamente nos aparece en la herramienta de selección de color cuando queremos crear un color uniforme. Hacemos clic en OK y este es el fondo que se nos ha seleccionado, que si os fijáis es un fondo del mismo color que esta zona de aquí. Pero como veis queda un poquito artificial porque es muy plano y queda muy plano, no da esa sensación de realismo. Para ello lo que vamos a hacer, vamos a aplicar como una especie de viñeteo, emulando como si tuviéramos un flash en la parte de atrás dando luz a nuestro fondo y que se cree ese pequeño viñeteo que ya veréis que le va a dar una sensación de realismo bastante buena. Para ello vamos a venir lo mismo aquí, vamos a crear una capa de curvas.
Y en esta capa de curvas vamos a coger desde el centro de nuestra curva y vamos a deslizarlo hacia abajo. Yo creo que algo así más o menos, siempre podremos modificarlo a posteriori. Y ahora vamos a coger y vamos a, por un momento, vamos a desactivar nuestra capa de nuestro sujeto para ver únicamente el fondo. Ahora vamos a venir a la herramienta pincel, pulsando la tecla B, o venimos aquí, herramienta pincel, vamos a seleccionar un pincel circular definido con una opacidad y un flujo del 100% y vamos a seleccionar aquí el color negro. Para ello vamos a pulsar la tecla D y esto nos pondrá los colores por defecto, blanco y negro, y con la tecla X vamos a poder intercambiar entre el blanco y el negro. Vamos a dejar negro como nuestro color principal y vamos a venir a nuestra máscara, hacemos clic aquí en la máscara y vamos a hacer un clic únicamente, un clic. Y si os fijáis nos aparece un círculo blanco. Ahora vamos a pulsar Control T en nuestro teclado y se nos va a seleccionar ese círculo que hemos pintado y con la tecla Shift pulsada vamos a poder modificarlo, modificar su altura, modificar su anchura y lo que vamos a hacer va a ser colocarlo exactamente detrás de nuestro sujeto. Vamos a pulsar Enter y vamos a venir aquí y vamos a habilitar de nuevo a nuestro sujeto. Una vez habilitado vamos a volver de nuevo a nuestra máscara, vamos a pulsar Control T y vamos a seguir modificando nuestro círculo. Si os fijáis, vamos a intentar dejarlo algo tal que así, con una especie de círculo, de óvalo detrás del sujeto que va a emular más o menos a lo que viene siendo un flash situado detrás de él iluminando el fondo. Pero como veis los bordes quedan un poquito duros, yo creo que algo tal que así queda bien, pulsamos Enter, pero como si os fijáis los bordes son un poco marcados y lógicamente queda mal. Tenemos que desvanecerlos, tenemos que suavizarlos, para ello hacemos clic de nuevo en la máscara, venimos a desvanecer y empezamos a incrementar este deslizador hasta que se nos empiece a suavizar y se nos empiece a integrar con el fondo. Fijaros, con un desvanecer de alrededor de 120 píxeles, cómo queda ese degradado de la zona interior como si estuviera iluminada por un flash y las zonas exteriores un poquito más oscuras. Fijaros que queda muy bien, queda muy natural. Este es el fondo que teníamos antes, este es el fondo que tenemos ahora, queda mucho mejor y siempre podemos modificar las cosas a posteriori. Podemos hacer clic en nuestra curva y podemos modificar, bajarla un poquito más para que se oscurezcan un poquito más los bordes. Incluso podemos venir a nuestra capa de relleno de color, hacemos doble clic y podemos modificar el color, darle un tono más verdoso, darle un tono más anaranjado, poner el fondo que nosotros queramos. A mí en este caso me gusta cómo queda con este tono azulado, con la zona central un poquito más blanca que parece que tiene ese toque de flash y la verdad que queda muy natural. Fijaros, vamos a venir a la foto original pulsando Alt, clicamos en el ojito de fondo y se nos elimina, se nos ocultan todas las capas. Fijaros, esta es la capa, esta es la fotografía original y esta es la fotografía que tenemos ahora con el fondo modificado que queda muy bien, muy natural y lo hemos hecho nada, en apenas 5 minutos. Bueno chicos, hasta aquí el video tutorial de hoy. Como veis es muy sencillo crear un fondo liso completamente natural. Lo único que necesitamos es una selección precisa, pero como veis las herramientas de selección automática de Photoshop son muy precisas, nos permite mejorar la selección del cabello, descontaminar los colores, todo de manera automática y sencilla. Luego tan solo tenemos que crear una capa de color uniforme y darle un poquito de viñeteo para crear ese efecto del flash en el fondo que nos va a dar un resultado mucho más natural. Y ya está, así de fácil. Si os ha gustado el tutorial, darle un like. Cualquier duda, sugerencia, lo que sea, me lo dejáis en los comentarios del vídeo. Y como no, suscribíos y darle clic a la campanita para no perderos más tutoriales que subo al canal como este. ¿Ya le has dado a la campanita? ¿Ya te has suscrito? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Que te tengo vigilado? ¿Ya te has suscrito? Pues nada, te veo en el próximo vídeo.